Algoritmo de regresión logística. La regresión logística determina la influencia de una variable cuantitativa sobre una cualitativa. Los valores que puede tomar la variable dependiente son 1, que significa ocurrencia del suceso, o 0, que se interpreta como la no ocurrencia del suceso. El objetivo de esta técnica es modelar la probabilidad de que un individuo se vea afectado si el suceso ocurre en función de cierta variable. Para clasificar una flor iris como ejemplar de la especie setosa, considerando la influencia del ancho del pétalo y sépalo de cada subespecie, realiza lo siguiente. Abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de regresión-logística. Carga la base de datos iris. Extrae la información de la columna 2, 4 y 5 de iris. Luego, toma el conjunto de datos de los registros 1 a 100 y asigna este contenido a la variable iris-m. Convierte a la base de datos en un data frame para facilitar la manipulación de su contenido. Instala el paquete de Plir para que sea posible agregar nuevas columnas al dataframe y llámalo a tu script mediante el uso de library paréntesis. Agrega una columna al dataframe por medio de la función mutate paréntesis. Como parámetros, escribe el nombre de la variable que contiene al dataframe, el nombre de la variable que agregarás como columna y los valores que tendrá. Asigna el contenido anterior a la variable iris2-m. Despliega en una nueva pestaña el contenido del dataframe. Usa a variable-intermedia como el evento que determinará la influencia de ancho del pétalo y sépalo. Para ello, accede a la variable binaria del dataframe e iguala a 0. Usa la fórmula glm paréntesis para obtener la regresión logística y escribe como parámetros el nombre de la variable binaria, el símbolo de virgulilla que significa es modelado por, el nombre de las variables independientes a relacionar separadas por el signo de más en caso de tratarse de varias, el origen de los datos, el tipo de distribución de la regresión logística. Por último, despliegue el resultado de la regresión. Para ello, ejecuta el programa. Consulta en el apartado Coefficients el valor de las variables del análisis y localiza la que posea solo valores positivos, ya que esta será la variable significativa. La regresión logística se utiliza ampliamente en medicina para clasificar a los pacientes con base en ciertos síntomas. Por ejemplo, determinar si un paciente con sintomatología de fiebre mayor a 38 grados, temblores y secreción nasal padece de gripa o se trata de influenza. Algoritmo de series. Una serie de tiempo con intervalos iguales está formada de datos ordenados cronológicamente que son almacenados en variables, con la finalidad de estudiar el comportamiento que presentan en cierto momento y realizar un pronóstico. Al momento de analizar una serie de tiempo, toma en cuenta la tendencia, el cambio del valor de la media a largo plazo, la estacionalidad, la periodicidad entre un pico y otro en la serie, la fluctuación cíclica, las variaciones recurrentes de la línea de tendencia, los componentes aleatorios, los factores desconocidos que pueden influir en el comportamiento de la serie. Por ejemplo, para analizar el comportamiento del dataset AirPass mediante la codificación de una serie temporal en R que indique si aumentó o disminuyó el número mensual de pasajeros desde 1960 a 1970, realiza lo siguiente. Abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de análisis-serie-temporal. Instala el paquete TSA para que tengas acceso al conjunto de datos AirPass, ya que este no se encuentra en los datasets que R incluye por defecto. Carga la base de datos AirPass en tu script mediante la función library paréntesis. Convierte tu conjunto de datos en una serie temporal por medio de la función ts paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre del dataset y asigna esta expresión a la variable serie.ts. Despliega la estructura de serie.ts. Para graficar una serie temporal, haz lo siguiente. Grafica en pantalla la fluctuación, tendencia, estacionalidad y componentes aleatorios de la serie con la función plot paréntesis, decompose paréntesis. Si lo que deseas es conocer los rangos numéricos de cada componente, usa solo a decompose paréntesis. Grafica la serie temporal por medio de la función plot paréntesis. Como parámetro, escribe la variable que almacena tu serie, el título del gráfico, la leyenda del eje X, la leyenda del eje Y. Para construir el pronóstico de la serie temporal, realiza lo siguiente. Instala el paquete Forecast, luego llama a la librería que tiene el mismo nombre. Después genera varios modelos con el parámetro serie.ts mediante la función auto.arima paréntesis y elige el mejor de ellos. Asigna la expresión anterior a la variable modelo, luego obtén sus estadísticos con summary paréntesis. Ejecuta el script. Observa los últimos valores que se muestran en consola, ya que representan los criterios de predictibilidad. Realiza el pronóstico por medio de la función forecast paréntesis. Como parámetros, escribe la variable que almacena el contenido de auto.arima, es decir, la variable del modelo, el número de años a pronosticar, el valor de nivel de confianza. Asigna esta expresión a la variable pronóstico, luego despliega su contenido. Observa que se muestra un listado en donde se te presenta el valor estimado por forecast, el valor más bajo posible y el valor más alto que se podría tener, es decir, la predicción se valorará por rangos. Por último, grafica el pronóstico por medio de la función plot paréntesis. Con base en la gráfica se puede afirmar que el número de pasajeros de la aerolínea se incrementará en los siguientes 12 años. El modelo de series temporales permite obtener pronósticos que faciliten la toma de decisiones a nivel empresarial.
Algoritmo de regresión lineal. La regresión lineal es una técnica estadística que se utiliza para explicar la relación entre una variable dependiente y una o más independientes, mediante la obtención de una ecuación matemática lineal, es decir, de la forma y igual a mx más b, en donde y es la variable dependiente, ya que su valor final depende del que x tome. M es el incremento que se da en y cuando x aumenta. B es la altura a la que la recta pasa sobre el eje y. Por ejemplo, para determinar la relación entre la longitud del sépalo y ancho del pétalo de las subespecies de iris, usando el método de regresión lineal, abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de regresión-lineal. Carga la base de datos iris mediante la función data paréntesis. Selecciona la columna 1 y 4 de iris. Toma el conjunto de datos de la posición 1 a 150. Después, asigna este contenido a la variable iris-m. Despliega en una nueva pestaña el contenido de las columnas que seleccionaste, por medio del comando view paréntesis. Para determinar si los datos de iris-m tienen un comportamiento lineal por naturaleza, grafique el contenido de iris-m por medio de la función plot paréntesis. Observa que aparece un diagrama de dispersión, en donde con cada punto es posible trazar una línea recta, por lo que en apariencia sí existe una relación entre variables. Para asegurarse que esto es verdad, almacena la información de las variables por medio de la función lm paréntesis. Como parámetros, escribe el nombre de la base de datos, la fórmula que relaciona la longitud del sépalo con el ancho del pétalo, por medio del símbolo virgulilla. Después, asigna el contenido a la variable regresión lineal. Despliega el contenido del modelo por medio de names paréntesis, donde el parámetro debe ser el nombre de tu variable. Observa que en consola aparece información como el número de coeficientes, residuos, términos, entre otros. Realiza el análisis estadístico de regresión por medio de summary paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de tu variable. Observa que al ejecutar esta línea del código se muestra en consola que el ajuste del modelo por múltiples cuadrados es de 0.669, lo que implica que solo existe una asociación entre variables de 66%. La ecuación que describe el comportamiento anterior es y igual a 4.77763 más 0.88858x. Calcula el mejor coeficiente de regresión para conocer cuál es la recta que explica de mejor forma los datos de iris. Para ello, utiliza confint paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de tu variable y el nivel de confiabilidad que desees evaluar. Observa que al ejecutar esta línea se obtiene que la mejor ecuación para representar a iris es y igual a 4.9217 más 0.9901x. Por último, grafica el modelo de regresión lineal por medio de plot paréntesis. Observa que al ejecutar esta línea se muestra en la pestaña de plots una serie de gráficas que muestran que existe una relación lineal débil entre ambas variables. Un modelo lineal consistente siempre tendrá un valor de 1 o menos 1 si existe una relación total entre variables. Los valores cercanos a 0 indican que no se trata de un buen ajuste, por lo que la ecuación a la que se llegue mostrará solo una relación débil entre estas. Algoritmo de asociación. Un algoritmo de asociación está formado por reglas que determinan la relación entre los elementos de un conjunto de datos. Las reglas de asociación determinan cuál es el resultado de una transacción. Su estructura es si X, entonces Y, en donde X y Y son ítems. El lado izquierdo de la regla es el antecedente o LHS. El lado derecho es el consecuente o RHS. Por ejemplo, si la anotación de la regla es esta, significa que cuando ocurren X y Y, también ocurre Z. Una vez que se han definido las reglas de asociación, se debe implementar un algoritmo que, con base en lo anterior, identifique los ítems frecuentes. Uno de los más utilizados es el algoritmo a priori o de asociación, cuyo funcionamiento es el siguiente. Identifica la frecuencia de cada ítem a lo largo de un bloque de transacciones. Calcula el número de transacciones del ítem, dividiendo el valor de este entre el total de grupos de datos relacionados. Calcula la confianza de la regla de asociación por medio de la siguiente ecuación, donde unión paréntesis XY contiene tanto los ítems de X como los de Y. Por ejemplo, para identificar los productos que los clientes de un supermercado tienden a comprar en forma conjunta y los que en general son los más vendidos, codifica un algoritmo de asociación en R. Abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de algoritmo-de-asociación. Instala el paquete arule para que tengas acceso a los comandos de transacciones. Lee una base de datos desde la hoja de cálculo con la función read.transactions paréntesis. Como parámetros escribe la ruta de tu archivo, la especificación de que tome a cada fila del archivo como un ítem, el tipo de separador entre ítems, la especificación de que elimine ítems duplicados, un vector con los nombres de las columnas que representa a las transacciones y a los ítems. Asigna la expresión anterior a la variable lista-super. Luego muestra su contenido en consola. Para manipular los ítems de una transacción, despliega los elementos que contiene la transacción por medio de la función inspect paréntesis. Como parámetro, indica entre corchetes el número inicial y final de la transacción. Obtiene el valor del soporte para cada ítem por medio de la función item frequency paréntesis. Como parámetro escribe el nombre de la transacción, el formato del soporte. Usa relative para mostrar el resultado en un formato decimal y absolute para desplegar la frecuencia de cada ítem en la transacción. Asigna la expresión anterior a la variable frecuencia-ítems. Luego, ordénalos de forma decreciente mediante la función sort paréntesis y despliega los primeros 5 elementos. Grafica la frecuencia de los ítems utilizando la función item frequency plot paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la variable de transacción. Para extraer los ítems con base en una regla de asociación definida por ti, realiza lo siguiente. Define el cálculo de la regla de asociación. En el ejemplo, se desea extraer de un grupo de ítems a aquellos que el cliente adquirió al menos 4 veces, por lo que este número se divide entre el tamaño del objeto que almacena a la transacción y se asigna a la variable soporte. Aplica el algoritmo a priori a la transacción lista-super por medio de la función que lleva el mismo nombre. Como parámetros asociados a la lista, escribe el valor almacenado en soporte, el número mínimo de ítems del conjunto de datos, el número máximo de ítems a considerar, el intervalo mínimo de confianza a evaluar,
el tipo de resultado que generará el algoritmo. Para este caso, se le indica que se trata de reglas de asociación. Asigna el contenido anterior a la variable grupo-elementos y muestra en consola el número de transacciones y el valor del soporte para esa regla. Despliega los ítems que cumplen con la regla que definiste en un orden decreciente por medio de la función inspect paréntesis, sort paréntesis y como parámetros escribe el origen de los datos, el valor true para ordenar de mayor a menor, la especificación de que se use un intervalo de confianza. Muestra en consola los 4 productos de mayor a menor soporte mediante la función sort paréntesis y asigna la expresión a la variable principales. Luego, despliega en consola la estructura de la variable. Por último, ejecuta el script. El algoritmo de asociación permite descubrir la frecuencia con la que ocurren ciertas combinaciones de datos. Algoritmo de Bayes ingenuo. Bayes ingenuo es una técnica de clasificación y predicción con la que se construyen modelos para determinar cuán grande o pequeña es la posibilidad de que un conjunto de datos origine ciertos resultados. Se basa en el teorema de Bayes, en el que la probabilidad se calcula a partir de la ocurrencia de un suceso B para deducirla del suceso A. Esta es su fórmula. Donde P paréntesis A subíndice I dado por B es la probabilidad después de realizar el experimento. P paréntesis A subíndice I es la probabilidad antes de realizar el experimento. P paréntesis B barra A subíndice I es la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento B dado A. P paréntesis B es la probabilidad total. En Bayes ingenuo, cada evento es considerado como una clase, las variables independientes como de predicción y las dependientes de respuesta. El proceso de Bayes ingenuo se realiza para clasificar y predecir a partir de los datos. Divide uno entre el número de clases. Este valor será su probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de cada clase antes de que el evento ocurra. Almacena en una tabla el valor obtenido para cada clase. Después, recuenta los valores. Suma la unidad a cada valor de la tabla. Normaliza los valores de la tabla, dividiéndolos entre la suma de los valores de la fila. Toma los valores de la primera fila de la tabla y los sustituye en la fórmula del teorema de Bayes. Para construir un clasificador que sea capaz de predecir especies de iris con base en los datos de longitud y ancho de pétalo y sépalo por medio de Bayes ingenuo, abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de Bayes-ingenuo. Instala el paquete E1071 con la finalidad de que puedas acceder a la función naive Bayes paréntesis, la cual te permitirá obtener predicciones bayesianas de forma sencilla. Llama al paquete que acabas de instalar por medio de la función library paréntesis. Después, carga la base de datos iris. Crea la tabla de probabilidad bayesiana por medio de la función naive Bayes paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la columna de tu base de datos, que será la clase, y de la base de datos, que es el origen de la información. Asigna esta expresión a la variable clasificador. Muestra el contenido de clasificador. Ejecuta el script. Observa que las probabilidades previas al experimento para todas las especies de iris es la misma, mientras que en las probabilidades condicionales, los valores de cada variable se analizan de forma independiente, por lo que los resultados son diferentes para todos los casos. Para crear la predicción sobre el comportamiento que los datos tendrían si continuara la tendencia de clasificador, escribe en el editor predict paréntesis. Como argumento, usa el nombre de la variable sobre la que se aplicó naive Bayes, el de tu base de datos, y el número de columna que contiene a la variable que se considerará como clase. Muestra los resultados de la predicción en una tabla, colocando entre paréntesis a la expresión, y escribe previo al inicio del paréntesis la palabra table. Asigna el contenido de table a la variable predicción. Ejecuta el script hasta este punto. Observa que en consola se muestra una tabla de clasificación de las especies de flores, en donde se refleja que de existir nuevos datos, estos tendrían una mayor probabilidad de ser clasificados en setosa. Despliega los valores que posee la variable clasificador antes de la obtención de Bayes ingenuo. De esta forma, podrás comparar el antes y después. Por último, grafica los valores de la predicción por medio de plot paréntesis. Escribe como parámetros el nombre de la variable asociada a la predicción, el color de cada mosaico en un formato HCL, es decir, especificando la saturación, brillo y luminosidad. Utiliza Bayes ingenuo cuando requieras analizar a todas tus variables como independientes para determinar a qué clase pertenece cierto conjunto de datos.